Hola, hola, querida Promo 2020, soy Junior. Y yo soy Stephanie. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de quinto de secundaria, pero por supuesto, si tienen algún hermano, primo o familiar ahí juntito, inviten a participar junto con ustedes. Y recuerda tener tus materiales a la mano para apuntar todo lo que te despierte interés y te genere aprendizaje. Además, tu escuadra, regla y compás serán utilizados con mayor frecuencia en estos días. Perfeccionarás tus habilidades de trazado y precisión en el registro de mediciones haciendo construcciones. Eso sí, no olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. Ahora sí empecemos. Hoy empezamos una nueva experiencia de aprendizaje. Enfrentamos la pandemia con mucha cautela. ¡Qué título tan potente!, ¿no? Durante estas 2 semanas desarrollaremos la siguiente competencia. Resuelve problemas de cantidad. Afianzaremos nuestros aprendizajes sobre las operaciones con el conjunto de números racionales e irracionales, intervalos numéricos, notación exponencial y científica y magnitudes derivadas. Todo ello con la finalidad de que su conocimiento nos ayude a tener una buena salud y supervivencia. Entonces, les presentamos la siguiente situación. Según la página web de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y su Centro de Recursos de Coronavirus, se conoce el número total de personas contagiadas, fallecidas y recuperadas en más de 180 países del mundo. Se informa que al día 7 de septiembre de este año, 27.356.706 personas han sido infectadas y 893.005 personas han perdido la vida. En nuestro país, la cantidad de personas infectadas ha llegado a 689.977. Sin duda, una cifra preocupante. Por ello, se deben tomar todas las precauciones que recomiendan las instituciones de salud. Es increíble que un virus tan pequeño, su medida oscila entre 10 y 100 nanómetros, esté generando tantas dificultades en todo el mundo y ocasionando contagios y grandes pérdidas en las economías de todos los países. En el nuestro, por cada día de cuarentena se registran pérdidas de 928 millones de soles. Los retos que se proponen en esta experiencia de aprendizaje son: ¿cómo podemos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas mencionadas en la situación? ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de salud? Finalmente, ¿es justificada la pérdida de dinero que registran los países por la pandemia? Argumenta tu respuesta. Interesantes retos. Para poder superarlos debemos cumplir con los propósitos previstos para estas 2 semanas. ¿Te parece si damos a conocer estos propósitos? Por supuesto, Junior. El propósito de la actividad es: establecemos relaciones entre datos y las transformamos en expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales, irracionales y notación científica. Expresamos diversas representaciones y lenguaje numérico, la comprensión de la densidad de los números racionales y de los intervalos, así como de las cantidades muy grandes o pequeñas. Seleccionamos y combinamos estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos. Planteamos afirmaciones y comprobamos su validez mediante ejemplos. ¿Cuál será el producto de esta experiencia de aprendizaje? El producto será una cartilla. ¿Quieres saber más sobre ella? La cartilla, donde explicarás cómo los números racionales, las notaciones científicas y las magnitudes derivadas se usan para informar sobre temas relacionados al coronavirus. Estos temas pueden ser seguridad en la elección de mascarillas, casos reportados, tendencias de infectados, fallecidos y recuperados, etc. Con esta información se podrá enfrentar esta problemática de salud de manera muy responsable. En el tema de las mascarillas, por ejemplo, puedes elaborar un cuadro comparativo entre las diferentes mascarillas que existen y hacer notar las medidas entre las rejillas, número de capas y otros detalles que aseguren el cuidado de la salud de manera responsable. La cartilla será difundida entre los integrantes de tu familia y compañeros de tu institución.
Chicas y chicos, ¿les parece si compartimos los criterios de evaluación a tomar en cuenta durante estas 2 semanas en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje? ¡Por supuesto! Siempre es bueno saber las expectativas que se han propuesto. Establece relaciones entre datos y las transforma a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales, irracionales y notación científica. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico la comprensión de la noción de densidad en los números racionales al asociar los puntos de una recta con números racionales. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico la comprensión de las operaciones con números racionales e irracionales, usando redondeos o aproximaciones, así como de las operaciones entre cantidades expresadas en notación exponencial. Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con números racionales y raíces inexactas aproximadas, cantidades en notación científica e intervalos. Selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos pertinentes para estimar o expresar el valor de una magnitud derivada según el nivel de exactitud exigido en el problema. Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con raíces inexactas aproximadas y las justifica con ejemplos, contraejemplos y propiedades de los números y las operaciones. Informa sobre cómo se puede enfrentar esta problemática de salud de manera responsable desde las actividades cotidianas, haciendo uso de los números racionales, las notaciones científicas y las magnitudes derivadas. Para resolver los retos propuestos, lograr los propósitos, realizar un buen producto y cumplir con las expectativas según los criterios de evaluación, desarrollaremos en estas 2 semanas que vienen una secuencia de 5 actividades organizadas de la siguiente manera. 1. Determinamos la densidad y completitud de los números racionales en la recta numérica. 2. Empleamos números irracionales en diversas situaciones. 3. Usamos la clasificación de intervalos y sus operaciones en situaciones cotidianas. 4. Determinamos la notación exponencial y científica mediante las operaciones con magnitudes derivadas en situaciones cotidianas. 5. Efectuamos una consolidación de los aprendizajes y precisamos la forma de entrega de la cartilla. 2 semanas estarán llenas de experiencias interesantes. Aprenderemos sobre los números racionales, irracionales, intervalos y la notación científica. Veremos cómo se aplican todos estos aprendizajes en situaciones diversas relacionadas a la salud y la supervivencia. Cada día aprendemos aspectos para desarrollar nuestra formación integral y esta vez iniciamos la experiencia de aprendizaje. Enfrentamos a la pandemia con mucha cautela. Llamaremos a la profesora Gisela César para que con sus sugerencias y apoyo logremos alcanzar los aprendizajes previstos. Tienes razón, coincido contigo, yo creo que es un momento en el que debemos comunicarnos con ella. Sé que nos va a ayudar a afianzar nuestro aprendizaje. Además, recuerden que nos trae muchas situaciones bien interesantes. Hola profesora, bienvenida. Bienvenida profesora. Hola Stephanie Junior y todas y todos los estudiantes en sus casas. ¿A qué se debe su llamado? ¿Cómo les puedo ayudar? Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje, profesora. Enfrentamos la pandemia con mucha cautela, que involucra el cuidado responsable siguiendo las medidas de distanciamiento y de protección. La llamábamos porque con su asesoramiento estamos seguros de superar estos retos, profesora. No se preocupen. Para iniciar la presente actividad, analizaremos la situación que les presento a continuación. Stephanie, por favor, ¿podrías ayudarnos con la lectura? Pedro vende mascarillas al por mayor, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Cada día pone a la venta la misma cantidad de mascarillas. Observemos cómo le fue en su venta de lunes a viernes. La pregunta es, ¿qué fracción del total de mascarillas pudo haber vendido Pedro los días miércoles y viernes?
No es suficiente con dar la respuesta numérica, sino que hay que argumentar la respuesta. ¿Recuerdan qué es lo primero que hay que hacer en el proceso de resolución de una situación? Por supuesto, lo primero que hay que hacer es comprender de qué trata la situación. Es parafrasearla, decir con palabras propias lo que ahí está escrito. Cada día pone a la venta la misma cantidad de mascarillas. La tabla muestra la fracción vendida del total de mascarillas puestas a la venta en ese día. Se desea saber qué fracción del total de mascarillas se pudo haber vendido en 2 días y para ello se dan ciertas condiciones que deben cumplirse. Reiterando, todos los días se pone a la venta una misma cantidad de mascarillas. En 2 días en particular, el cálculo de las ventas está dado no con fracciones como en los otros días. Hay que hallar esas posibles fracciones. Recuerden que no es bueno empezar el proceso de resolución antes de analizar al detalle la situación. ¿Y qué seguirá ahora? Hay que elegir una estrategia de solución. Para ello, evaluaremos qué tenemos y hacia dónde vamos. En este caso usaré una recta numérica, ya que sabemos que el miércoles se vendió más que el lunes, pero menos que el martes. Ubicamos las fracciones que corresponden a la venta del día lunes y del día martes. Aunque creo que hay un error. ¿Cómo encontrar una fracción entre ellas dos si una es 1/5 y la otra es 2/5? Como detalle, nos pide que busquemos una fracción entre ellas dos. Recuerdo que al hablar de inecuaciones usamos expresiones como mayor que, menor o igual, mayor o igual y decíamos que era un intervalo, o sea, varios valores. Esa idea la aplicaremos a lo que se dice sobre el día miércoles. Partiremos por lo mencionado por Junior. La respuesta de una inecuación es un intervalo, o sea, varios valores. En el enunciado, ¿existen restricciones? Veo 2. La primera es que debe ser una fracción mayor a la fracción que se vendió el lunes, es decir, debe ser mayor que 1/5. Con esta primera restricción, ¿cuántos valores obtendrías? En este caso tendría varios valores. ¿Por qué no decir infinitos? Veamos. Los valores parten desde 1/5 hasta el infinito positivo, sin considerar el valor 1/5. Para consolidar lo que acabas de compartirnos, analicemos la siguiente situación. Yo la leo, profesora. Dice, un municipio tomó la decisión de reactivar el transporte urbano. Para ello garantizó el cumplimiento del uso obligatorio de los protectores faciales y mascarillas. Una empresa de transporte puso a disposición 2 tipos de combis, las de tipo A, con capacidad limitada a menos de 6 pasajeros, y las de tipo B, con una capacidad máxima de 10 pasajeros. ¿Hasta cuántos pasajeros más podrá transportar una combi de tipo B que una de tipo A? ¿Cómo representarían esta situación en la recta numérica? ¿Con qué tipo de números trabajarían? Los números son los enteros positivos, ya que esta situación se refiere a la cantidad de personas. La representación gráfica sería la siguiente. En ella vemos la diferencia de 2 intervalos, que corresponden a la cantidad de personas que pueden transportar las combis tipo A y las de tipo B. Calculando la diferencia, concluimos que podrá transportar hasta 5 pasajeros más, es decir, desde 6 pasajeros hasta 10 pasajeros como máximo. Cuando trabajamos con valores enteros, podremos encontrar como respuestas muchos valores, pocos valores e incluso ningún valor. ¿Ningún valor, profesora? ¿Cómo? Podrías encontrarte con algún caso en el conjunto de números enteros. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la respuesta de la situación anterior si la cambiáramos a lo siguiente? Un municipio tomó la decisión de reactivar el transporte urbano. Para ello garantizó el cumplimiento del uso obligatorio de los protectores faciales y mascarillas. Una empresa de transporte puso a disposición 2 tipos de combis. Las de tipo A con capacidad limitada a un máximo de 6 pasajeros y las de tipo B con una capacidad menor de 7 pasajeros. ¿Hasta cuántos pasajeros más podrá transportar una combi de tipo B que una de tipo A?
Siguiendo un procedimiento similar, lo haría así. Calculando la diferencia, concluimos que no existe un número entero que sea mayor que 6 pero menor que 7. Entonces, la respuesta es 0 pasajeros más. Así es, lo que acabas de afirmar es muy importante. Entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. Efectivamente, lo acabo de consolidar a partir de la situación que acabamos de ver, pero creo que nos falta algo. ¿Y qué falta, Stephanie? Es que solo pude decir la primera de las dos restricciones en la situación de las mascarillas, que indicaba que debe ser una fracción mayor que un quinto. Bueno, la situación que acabamos de ver es similar a la segunda restricción que nos vas a dar, es decir, que sea a la vez menor a otra cantidad. Así es. La segunda restricción es que debe ser menor a la fracción del total de mascarillas que se vendió el martes, es decir, menor que 2/5, y lo representamos así. Muy bien, Stephanie. Estas dos restricciones permiten obtener un intervalo que considere los valores mayores que 1/5 y menores que 2/5. Así. Profesora, veo que debo encontrar un número que sea mayor que 1/5 pero menor que 2/5. ¿Existe? ¿Verdad, profesora Gisela? Pero al igual que en aquella situación en que no existía un número entero entre 6 y 7, ¿aquí no sería igual? Es decir, ¿la respuesta no sería el conjunto vacío? Stephanie, dijiste un número entero entre 6 y 7, lo cual es correcto, pues no existe un número entero que cumpla esa condición. ¿Y en el caso de las fracciones, profesora? En el caso de las fracciones, ya no estamos en el campo de los números enteros, sino en el de los números racionales. Claro, me acuerdo que este conjunto agrupa a las fracciones y a las expresiones decimales, y que se simbolizaba con una letra Q con una rayita. Efectivamente, el conjunto de los números racionales está conformado por todo aquel número que puede expresarse como fracción. Por ejemplo, 1/5 y 2/5. Recuerda, los números naturales están incluidos en los números enteros y los enteros en los números racionales. Un número racional es aquel que puede expresarse como la razón, A sobre B, donde A y B son números enteros y además B es diferente de 0. Entonces, volviendo a nuestra situación, ¿qué fracción o fracciones podría haber entre 1/5 y 2/5? Entre 1/5 y 2/5, sigo dudando que exista. ¿Ustedes qué opinan, Promo 2020? ¿Alguna forma de resolver esto? ¿Se les ocurre alguna estrategia? ¿Tendrán alguna pista, profesora? ¿Qué pasaría si esas fracciones 1/5 y 2/5 las expresamos en otras fracciones equivalentes? Por ejemplo, ampliándolas con denominador 10. Fracciones equivalentes, entonces podría ser así. Viéndolo así, podemos decir que entre 2 décimos y 4 décimos está 3 décimos. O también podría ser así, aplicando la estrategia de expresar en fracciones equivalentes. Por supuesto, aquí podría decir que existen más fracciones así, 4/15 y 5/15. Así es. Y con ese criterio podrían seguir ampliando y estoy segura de que podrían encontrar muchísimas más fracciones. Profesora, entonces esto nunca va a acabar. Siempre habrá más y más y más fracciones entre otras dos fracciones. Correcto. Y por eso decimos que nuestro conjunto de números racionales es un conjunto denso. El conjunto de los números racionales es denso porque siempre se podrán encontrar entre dos números racionales otro número racional. Entonces faltaría dar la respuesta a la situación. La pregunta era, ¿qué fracción del total de mascarillas pudo haber vendido Pedro los días miércoles y viernes? Argumenta tu respuesta. Una posible respuesta es que pudo haber vendido 3 décimos del total,
o 4/15 del total, o 5/15 del total. Eso se debe a que entre 1/5 y 2/5 existen muchísimas fracciones. Me encantó la estrategia de expresar las fracciones con sus equivalentes. Así fue fácil resolver la situación. ¡Qué bueno! Entonces, ¿se animan a dar respuesta a la venta del día viernes? La información de la tabla me indica que debemos encontrar una fracción mayor que 2/5, pero menor que 2/3. En primer lugar, representaré las dos rectas numéricas ubicando las fracciones respectivas, asegurándonos de que las unidades fraccionarias tengan la misma dimensión, así como la unidad, es decir, desde el 0 hasta el 1 deben coincidir. Esta gráfica me ayuda a decir que 2/3 es mayor que 2/5. Interesante ayuda visual. Así es, Junior. Siempre una gráfica ayuda mucho y te orienta para seguir alguna estrategia. Según esta gráfica puedo decir, tengo que encontrar una fracción o varias fracciones que se encuentren en dicho intervalo. Pero Stephanie, aquí las fracciones no tienen el mismo denominador como en el caso anterior. ¿No será difícil? No creo, porque se aplica la misma estrategia que aplicamos en la primera parte. Trabajar con fracciones equivalentes. Vemos que los denominadores son 5 y 3, entonces un denominador común a ellos es 15. Según ello, las fracciones equivalentes serían 6/15 y 10/15. Obtuvimos fracciones equivalentes. Así es más fácil darle una respuesta. Según el intervalo, existen fracciones como 7/15, 8/15 y 9/15. Así es. Otra posible respuesta es: pudo haber vendido 8/15 del total de mascarillas el día viernes. La estrategia en este caso es trabajar con fracciones equivalentes y ayudándose siempre de un gráfico. Y debemos saber que siempre entre dos números racionales existirán otros números racionales. Excelente, chicos. Como vimos, las situaciones desarrolladas estaban relacionadas al cuidado frente al coronavirus. En la primera estuvo el tema de venta de mascarillas y en la segunda el uso del transporte público bajo esta nueva normalidad. Veamos la siguiente situación. La gerencia de un municipio ha decidido realizar marcas en el suelo para el distanciamiento social frente a 3 mercados de su jurisdicción y así evitar aglomeraciones. Para ello asignó un presupuesto de 580 soles para cada mercado, el mismo que se utilizó de acuerdo al siguiente registro. Mayorista, 1/4 del total. El errante, 2/3 del total. Unión. Se invirtió una fracción mayor que la del mercado mayorista, pero menor que la del errante. La pregunta es, ¿cuánto será el gasto aproximado de cada mercado? Al igual que en la situación anterior, lo primero que tenemos que hacer es representar en la recta numérica los datos que nos da la situación. En este caso ubicamos la fracción 1/4 que corresponde al mercado mayorista y 2/3 del mercado el errante. Para encontrar la fracción del mercado unión debemos encontrar una fracción que esté entre ambas. Siguiendo las mismas estrategias, vimos que hay varias posibilidades. 4/12, 5/12, 6/12 y 7/12. Vemos que para el mercado unión se usó la opción 7/12 y verificamos que el resultado, 338 soles, es mayor que lo gastado por el mercado mayorista, pero menor que lo gastado por el mercado el errante. Excelente. Hoy vimos cómo el conjunto de los números racionales es un conjunto denso. También aplicamos conocimientos de fracciones equivalentes y de aproximaciones en la resolución de situaciones. Junior, ¿llegó algún comentario o pregunta? Sí, profesora, nos acaba de llegar un video de una estudiante de Tumbes. Ella nos dice: Hola Stephanie, hola Junior, soy Marita de Tumbes y tengo una consulta. En todos estos casos hemos desarrollado las actividades con fracciones. En la primera situación, por ejemplo, usamos 1/5 y 2/5. En ese caso, también puede haber expresado cada fracción en su correspondiente expresión decimal, es decir, trabajar con 0,2 y 0,4. Aquí pueden ver una imagen al respecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, es otra muy buena estrategia de solución.
puedes visualizar que entre 2 décimos y 4 décimos puedes ubicar, por ejemplo, a 3 décimos. También verificas que entre 2 números racionales siempre habrá otros números racionales. Como conclusión, entonces podemos afirmar que el conjunto de los números racionales es denso porque siempre se podrán encontrar entre 2 números racionales otro número racional. Para ubicar un número racional entre otros 2 existen estrategias. Por ejemplo, trabajar con fracciones equivalentes, hacer una gráfica de la recta y ubicar en ella los 2 números racionales. Y como hemos visto, pasar las fracciones a sus correspondientes expresiones decimales. Hemos recurrido a los números racionales para informar y solucionar desde la posición en que nos encontramos temas que tienen que ver con el cuidado de la salud y la supervivencia. Les recuerdo que ya deben estar trabajando su cartilla, que difundirán a sus familiares y compañeros. Deben explicar el uso de los números racionales, las notaciones científicas y las magnitudes derivadas para informar sobre temas relacionados al coronavirus y poder enfrentar este problema responsablemente. Si tienen alguna duda, pueden contactarse con sus profesores. Ahora sí, llegó el momento de retirarme. Hasta pronto. ¡Nos vemos, profesora! Hasta la siguiente actividad, profesora. Gracias. Muy bien, chicas y chicos. Nos toca ahora plantear el reto que consiste en lo siguiente. Toma 2 círculos de diferentes tamaños e imagina que dichos círculos son como aquellos que están en la parte exterior de algún establecimiento comercial para fomentar el distanciamiento social. Divide el valor de su longitud, perímetro, entre su diámetro. Anota los resultados que obtengas. Bueno, querida Promo 2020, estamos llegando al final del programa. No olviden repasar sus apuntes y responder el reto para consolidar sus aprendizajes y preparar nuestro producto, que es una cartilla física o digital.